Amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, a todos que sean abundantemente bendecidos. Y miren, cuando la persona al levantarse recuerda a Dios, a su palabra, ella ya es bendecida. Vean lo que dice el texto sagrado. Hijo mío, Dios diciendo, hijo mío, usted, hija, hijo, entonces Él está hablando con usted, con nosotros. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu Padre, que es Dios, y no dejes la ley de tu madre. ¿Quién es el Padre y quién es la madre? El Padre es el Todopoderoso, el Señor de los cielos y de la tierra, que nos da el mandamiento. La ley de tu madre, yo entiendo que la madre aquí es la iglesia, es la iglesia de nuestro Señor Jesús. La ley de tu madre, o sea, las reglas de la familia de Dios aquí en la tierra. Entonces, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la ley de tu madre. Allá en Proverbios 6, capítulo 6, versículo 20. Y enseguida él dice, átalos perpetuamente a tu corazón y colócalos en tu cuello. ¿De qué está hablando? Del mandamiento y de la ley, del mandamiento del Padre y también la enseñanza de la Madre. Átalos perpetuamente en tu corazón, a tu corazón, y colócalos en tu cuello. Cuando andes, vean qué padre, cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, te guardarán. Cuando despiertes, hablarán contigo. Entonces, nosotros despertamos hace poco tiempo y Dios habla con nosotros a través de su palabra. Es bueno, ¿no? Usted que está ahí, que se levantó más temprano para participar de esta transmisión, aquí dice que el mandamiento del Señor, de tu Padre, y la ley de tu madre, las reglas de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Entonces, la ley y la ley de tu madre y el mandamiento de tu padre, cuando despiertes, hablarán contigo. Eso es magnífico, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y las reprensiones de la corrección son camino de vida. Entonces Dios, como el Padre, corrige a su Hijo. A veces nosotros pues no nos gusta que nos corrijan, pero para que vengamos a aprender la palabra de Dios, conocer al Padre, es necesario que vengamos a aprender en la palabra, el mandamiento de Él, en la ley de nuestra Madre, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es extremadamente glorioso para que nosotros nos situemos ante las situaciones en la vida. A veces pasamos por situaciones que no entendemos, caray, pero yo creí tanto en Dios y Él, mira, me abandonó, estoy aquí en este tormento, no sé qué hacer con mi vida. Dios permite eso, amiga y amigo. Él permite problemas para que no vengamos a dormitar en la fe.
No vengamos a adormecer en la fe. No vengamos a caer en el piloto automático. Nosotros no vengamos a desviarnos de aquello que Dios dijo. Ahora, dando continuación al asunto que comenzamos en estos días, ayer especialmente, cuando Jesús dijo de tu palabra, la palabra de Él, aquel que conoce la palabra de Él, o sea, algo espiritual, no emocional, no es aquello que siente la palabra de Él, no, aquel que conoce de la palabra de Dios. Y cuando nosotros entramos más profundo en el texto sagrado, Jesús da todas las informaciones que necesitamos. Él dice así, él dice así, venga ahora, viene ahora, y ahora es en que los verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores, o sea, si hay verdaderos adoradores, hay también los falsos adoradores. ¿Quiénes son los falsos adoradores? Son aquellos que adoran a Dios en la emoción, en la carne, con base en la música. Eso es, con base en el sentimiento. Yo pienso así, yo creo así. Entonces, es una cuestión muy personal. Los falsos adoradores adoran a Dios en así pura emoción, en la emoción, en el sentimentalismo. Pero Dios es espíritu. Él es espíritu. Él dice aquí, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, o sea, la adoración que nosotros tenemos que presentar a Dios tiene que ser espiritual. Usted tiene que reconocerlo aquí, en la cabeza. Claro, tiene que conocerlo primero para que adore a Dios en espíritu y en verdad. Tiene que conocerlo. Cuando la persona no lo conoce, ella hasta adora a Dios, pero en la carne. Porque la música es bonita, el himno es bonito, es muy sentimental, nosotros sentimos aquella sensación de una canción linda, maravillosa, pero todo es emoción. Pero Dios quiere ser glorificado en espíritu, no en la emoción. Él quiere ser glorificado en la conciencia, en la cabeza, en el espíritu. Que nosotros pensemos, analicemos, pesemos las palabras y después decimos a Dios. No con base en la emoción. Ah, yo te amo y te amo y te amo, pero solo de la boca hacia afuera, que es lo que acontece mucho por ahí, que hay muchos adoradores que adoran a Dios en la emoción, en la carne. Y esa adoración, a veces la persona se queda toda la noche adorando, alabando, cantando. Esa es la realidad. Pero de ahí, salen de allí y van a hacer cosas equivocadas afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente eran personas que no estaban en espíritu y en verdad. Y por eso el resultado de la vida es terrible. El resultado de la vida es un fracaso. Ellas creen en un Dios grande, pero la vida de ellas es pequeña, insignificante, es fracasada literalmente. Entonces, usted entiende por qué, porque adorar a Dios no lo hacen en espíritu, sino que en la carne. Pero vea, viene la hora y la hora es ahora,
en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, de acuerdo con la palabra de Él, en espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, creo yo. Porque busca, el Padre busca a tales que así lo adoren. Dios, Jesús lo explica, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y le importa que lo adoren en espíritu y en verdad. Es muy fuerte esto. O sea, nada que ver con sentimientos, nada que ver con la emoción, nada que ver con así emociones, pero todo racional, inteligente. Es un culto inteligente, racional. Son estos que alcanzan la grandeza de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios. Por ejemplo, una persona está desesperada, una criatura, solo para que usted se sitúe. Una persona está desesperada, llena de problemas, depresión, un vacío en el alma, en fin. Ella está en el fondo del pozo. Entonces, ella va a la iglesia y la reunión es llevada con base en la emoción. Música de un lado para el otro y cantan y aquí y allá. Y la persona a veces hasta canta, acompaña aquella canción, pero ella está sufriendo, ella está vacía, ella está depresiva. Entonces ella llega al punto y dice, "Ay, a ver, no puedo aceptar esa situación. ¿Cómo es que puedo adorar a una persona que no conozco? ¿Cómo es que voy a adorar a Dios si no lo conozco? Yo escucho hablar de Él, pero no lo conozco. O sea, el conocimiento es aquí en la cabeza, es espíritu, es espiritual. Entonces la persona comienza a requerir este conocimiento, esta revelación. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que yo quiero de Dios? Nada de emoción. Y entonces ella llega al punto y dice, oh, mira Dios, yo no te conozco, yo escucho hablar de ti, pero no te conozco. ¿Cómo es que voy a adorarte en espíritu y si no te conozco? No te veo, no siento, no toco. ¿Qué es espíritu? ¿Cómo? El Señor tiene que cambiar mi vida. Yo no quiero estar aquí ante ti hablando y cantando alabanzas, aleluya, te amo, Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Nada de eso. Si no te conozco, si no lo conozco, entonces ¿cómo voy a expresar mi gratitud? Si no lo conozco, si el Señor no se reveló a mí, ¿cómo puedo adorarte? Yo hasta recuerdo cuando era joven, no era convertido, yo hasta era así medio, eh, así con los que creían, criticaba un poco. Y ellos cantaban aleluya, aleluya, y nosotros decíamos, así como chavos, ¿no? Aleluya, aleluya. Como en el plato y bebo en la copa, o sea, porque no conocíamos. ¿Me entienden, amiga y amigo? El conocimiento es en la cabeza, no es en el corazón. El corazón simboliza el alma y el alma quiere sentir, el alma quiere tener placer, el alma quiere tener sensaciones buenas, claro, pero la cabeza es la que piensa. No, ¿cómo es que puedo adorar a alguien que yo escucho hablar, pero yo no lo conozco? ¿Cómo es que puedo presentarte a ti, oh Dios, el Dios invisible,
el Dios desconocido para mí. ¿Cómo es que puedo presentarte una alabanza, una adoración en espíritu y en verdad si yo no te conozco? Yo escucho hablar de ti. Pero si yo no conozco al Señor. Y sí. Y Jesús dice en la oración sacerdotal, él dice allá, muy bueno esto. Él dice en el capítulo 17, y nosotros vimos ayer, versículo 20. Y no ruego, vean, Jesús orando al Padre. Y no ruego solamente por estos, que lo conocían, que eran los discípulos. No ruego solamente por estos 11, pero también por aquellos que por tu palabra, por tu palabra, han de creer en mí. Por el conocimiento de tu palabra, van a conocerme, van a tener acceso a mí. Entonces Jesús oró por mí, oró por usted, oró por cada uno de nosotros, que busca especialmente por la mañana saber la voluntad de Él, que, que para su vida en aquel día. Aleluya, gracias a Dios, ¿no? Vea que la fe inteligente, ella está separada de la fe emotiva, de la fe que es sensacionalista. Y el diablo es astuto. Él sabe quién adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero él sabe también que la mayoría, infelizmente, adora a Dios no en espíritu ni en verdad. Adoran a Dios en la emoción. Y el diablo aprovecha aquella emoción, aquella sensación, aquel sensacionalismo que la persona presenta en aquella, regado por aquella música, aquel himno bonito. Entonces el diablo aprovecha y dice habla a través de aquella persona, bla, 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 y todo. Y la persona piensa así, yo recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué dice que recibió el Espíritu Santo? Porque habló en lenguas extrañas. Pero el diablo también habla en lenguas extrañas. El diablo también lo hace. Permiso. Y si usted quiere realmente hablar en lenguas extrañas, entre a un curso de lenguas. Y usted va a hablar en lenguas extrañas, va a hablar en inglés, en francés, el polonés, el hebreo. Usted va a aprender a hablar. El diablo aprendió. Él conoce todas las lenguas porque él actúa en toda la humanidad. Entonces, él está muy bien familiarizado con las lenguas extrañas. Entonces, las personas que son ilusionadas por sus respectivos corazones, esas personas terminan pensando, creyendo que su lengua es de Dios. La lengua extraña que la Biblia dice que es el don que Dios nos da, es solo para hablar con Dios. Es usted y Dios, Dios y usted. Es un lenguaje que el diablo no entiende. Cuando habla en lenguas, y habla en lenguas para Dios, Él sabe lo que estoy diciendo. Solo Él sabe lo que estoy diciendo. El diablo no sabe, ni las personas saben, ni yo sé, pero Él sabe. Pero cuando nosotros hablamos en lenguas, nosotros no nos quedamos en aquella emoción, aquel sentimiento, nada. Nosotros hablamos de manera consciente. No sé lo que estoy diciendo, pero sé que estoy hablando directo, comunicando directamente
con mi Padre. Entonces, amiga y amigo, no busque, que es la sabiduría de la palabra, no busque las lenguas extrañas. Por eso muchas personas no reciben el Espíritu Santo. Recibe el espíritu engañador, porque las personas se dejan llevar por el engaño, por la emoción, por el sentimiento, el corazón. Y por el corazón es que nos casamos mal, el ser humano se casa mal, hace malos negocios, ¿sí o no? Abraza una profesión, estudia 7, 8 años, hace una formación intelectual muy buena y después que va a ejercer la profesión, no tiene ningún placer en aquello. Entonces, ¿cuántas personas se gradúan en una determinada profesión y después abandonan aquella profesión? ¿Por qué? No era aquello que querían, pero perdieron tiempo porque se quedaron estudiando, estudiando. Entonces, así también es el corazón. El corazón lleva a las personas a tomar decisiones malas. Y así, cuando una persona escoge o quiere o desea o codicia hablar en lenguas, ella no está buscando el bautismo con el Espíritu Santo, ella está buscando los dones y no el donador de los dones, que es el Espíritu Santo. Y por eso no recibe. El diablo aprovecha esta ignorancia y lanza la semilla de él, hablando en lenguas, pero lenguas que no tienen nada que ver con las lenguas de los ángeles, la lengua de Dios. Entonces Jesús dice que vean, no ruego apenas o solamente por esos que están aquí conmigo, pero también por aquellos, o sea, Él ruega por aquellos que por la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, van a conocer a Dios, que es el autor de la palabra. Entonces la palabra de Dios nos enseña, nos presenta, nos da informaciones con respecto a Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar este Dios que la palabra de Él enseña. Como dije inicialmente, caray, pero yo escucho hablar de ti, yo sé de eso, sé de aquello, yo sé que quien creyere y fuere bautizado será salvo y todo, pero yo no te conozco. Yo conozco aquí tu palabra, pero todavía no conozco al Señor. Y solo Él puede revelarse a usted y a mí. Solo Él. Y quien hace eso es el Espíritu Santo. Es muy glorioso. Por eso el bautismo con el Espíritu Santo es extremadamente importante para nuestra salvación. Es extremadamente importante para nuestra salvación. Y yo sé que hay personas que vienen a preguntar, pero obispo, el ladrón en la cruz, él no fue bautizado ni en las aguas ni con el Espíritu Santo. Y fue salvo, ¿no? Y sí, claro, en el último minuto él se convirtió y no tuvo tiempo para bautizar ni condiciones para recibir el bautismo, entonces él fue salvo. Así también acontece a veces con la persona que está al borde de la muerte, allá en el lecho de dolor de la muerte, ella toma la decisión y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Allí ella es salva. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Jesús. Creyó en la palabra de Jesús. Ella no sintió emoción, sentimiento, no. Ella estaba sintiendo dolores, estaba en el fin de su vida. Estaba sufriendo. Pero aún en el sufrimiento, ante el sufrimiento, ella atendió a lo que el Espíritu Santo dijo al respecto de su hijo y ella aceptó en el último momento y ella fue salva. Así, mi amiga y mi amigo, nosotros
tenemos que dirigir nuestra vida. Porque si usted dirige su vida de acuerdo con su corazón, usted solo va a decepcionarse. Perdóneme, es la verdad, se va a equivocar. Va a ir por ahí equivocándose y esa es la razón por la que la mayoría de las personas están equivocándose porque no quieren darle atención, oír y atentar, poner atención en la palabra de Dios. Jesús dijo que por tu palabra han de creer en mí. O sea, por el conocimiento de la palabra de Dios. Es que nosotros conocemos a Dios, porque la palabra es espíritu y en verdad. No es lo que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y verdad. Ellas nos llevan, ¿qué? Al conocimiento de Dios. Y de ahí nosotros tomamos la decisión. Yo quiero, yo acepto, o entonces no acepto. La persona es quien decide, pero el conocimiento viene. El conocimiento de Dios viene por su santa palabra, gracias a Dios. Vamos a volver aquí y mencionar el libro de Proverbios, que dice, capítulo 6, versículo, vamos a ver aquí, 20, a partir del 20º versículo. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. La madre es quien enseña al hijo, pero el mandamiento viene del padre. El padre habla, la madre, que es la iglesia, enseña, y entonces él dice, átalos siempre en tu corazón y colócalos en tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, te guardarán. Cuando despiertes, que es lo que pasó hace poco, hablarán contigo. Dios habla con usted. Habla con usted y habla conmigo. Qué maravilla, ¿no? Guarde la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios.